Bendiciones a todos, muy bienvenidos a todos. Saludamos a toda la audiencia, gracias por estar ahí del otro lado. Bendiciones a todos, familia, a todos los que se vayan sumando. Sean muy bienvenidos en esta tarde. Estamos por comenzar un nuevo programa de Thunder Boys TV, así que gracias por estar ahí del otro lado. Vamos a estar, realmente va a ser un día donde vamos a provocar el rompimiento en muchas áreas. Así que si estuviste expectante la semana pasada acerca de todo lo que estuvimos hablando, acerca del estrés, acerca de cómo el estrés ha impactado en tu vida natural, física, en tu vida también espiritual, vamos a el día de hoy de estar dándote herramientas, dejándote todo a la mano para que puedas realmente enfrentar ese estrés, para que realmente pueda ese estrés ser disuelto de tu vida, sacarlo, arrancarlo de tu vida, arrancar ese yugo de esclavitud para que puedas comenzar una nueva vida en gozo, en descanso, en paz. Y así que quiero que te mantengas ahí del otro lado expectante de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que puedas ir, buscar un cuaderno, tomar notas. Vamos a estar dando también muchos versículos para que puedas también afirmarte, para que tengas un fundamento. Así que gracias por estar ahí, familia, y comenzamos un nuevo programa como les dije el día de hoy. Terminando el día de hoy también vamos a estar provocando por medio de la oración para arrancar todo aquello que nos ha mantenido en inquietud, desgastados, desanimados. Vamos a estar también hablando sobre esos factores de estrés, estresantes que han convivido con vos durante este tiempo, aún más en medio de esta pandemia, ¿no? en esta cuarentena. Así que yo creo y confío de que ya pudiste estar identificando también cuáles son esos factores estresantes que te han llevado también a ese desgaste, ¿sí? A ese desánimo, a sentirte frustrado. Pero bueno, antes de comenzar con todo eso, quería también darle la bienvenida a Paola Jiménez, que va a estar el día de hoy también debatiendo junto con nosotros en la mesa de debate. Vamos a estar hablando. Así que bueno, gracias Pao por venir, gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Y bueno, también vamos a estar junto con Pau debatiendo. Por eso, si hay alguna pregunta, algo que quieras añadir, si hay algo ahí que quieras comentarnos, puedes hacerlo obviamente por medio de la página, que puedas ahí dejar todos tus comentarios para que desde aquí también nosotros podamos responder a todo eso. Así que gracias Pau por estar acá. ¿Cómo estás? Bendiciones. Muy bien, muy contenta de estar acá nuevamente, poder compartir con cada uno de los que están desde el otro lado, con ustedes, poder hablar acerca de un tema muy en debate, ¿no? Como es el estrés, más en estas situaciones que estamos atravesando. Creo que firmemente en el Señor podamos afirmar principios, afirmarlos con principios, y bueno, de todo esto el propósito es salir del estrés, ¿no? Amén, exacto, ese va a ser el propósito. Por eso ya estoy preparando, espero que puedas en esta tarde hallar rompimiento, ¿no? En esas áreas que realmente tenemos que empezar en este tiempo a trabajarlas, porque son áreas que realmente no son rendidas al Señor. Por eso entramos en ese desgaste, por eso entramos en ese cansancio. Y hablamos y compartíamos la semana pasada junto con Pau acerca de cómo el estrés no solamente impactaba en nuestra vida espiritual, sino también impactaba en nuestra vida, en el diario vivir. Y también traía como ese impacto en lo físico, emocionalmente. Pero sí, y qué importante, ¿verdad? Porque yo creo de que obviamente todo ese impacto, ese desgaste que el mismo estrés te ocasiona en tu cuerpo, en tu mente, ocasiona también y impacta en tus emociones, tus pensamientos, sentimientos. Cómo eso también impacta en una vida espiritual, ¿no? Porque imagínate que una persona cansada, frustrada o peleando y luchando, lidiando con pensamientos de continuo todo el tiempo, es evidente
de que una persona así se vea también en el ámbito espiritual, vea también ese impacto, ¿no? Porque ¿cuánto vemos de que por medio de un desánimo, un desgano, ya la gente no tiene ganas de orar, la gente no tiene ganas de servir a Dios, la gente deja de responder? Entonces vemos también cómo en el ámbito espiritual nos vemos también amenazados, ¿no? También eso genera un impacto tan grande que al final nosotros dejamos de ser, ¿no? Como bien decías, Pau, la semana pasada, ¿no? Y qué importante entender, y una de las maneras para ya ir rompiendo y entender que una de las maneras para poder disolver ese estrés en nosotros es entender quiénes somos, es entender hacia dónde vamos, ¿no? Entender de que somos hombres y mujeres de propósito. Eso es algo que tiene que ser algo fundamental en nosotros, eso tiene que ser un fundamento, ¿no? Saber hacia dónde voy. Por eso hablábamos también hace 15 días atrás, hablábamos acerca de también nosotros ponernos metas y pelear por ver esos frutos y esos resultados. Hablábamos también de romper y quitar malos hábitos, esos hábitos que nos realmente terminaban a nosotros metiéndonos en una rutina, ¿no? Y esa rutina cómo mataba en nosotros los deseos, los sueños, cómo esa rutina nos reducía en nuestra capacidad, ¿no? No lográbamos ver y caminar en la total plenitud de conocer quiénes realmente nosotros somos, nuestras capacidades, nuestro potencial. Veíamos cómo y dábamos también esa definición, ¿no? De que la rutina nos terminaba matando, ¿no? Es así literal como habíamos empezado a hablar y te habíamos dado también muchas estrategias, te habíamos dado también muchas herramientas para que empieces a emplear nuevos hábitos en tu vida que te lleven y te afirmen en una verdad, ¿no? Y nada mejor que descansar en la voluntad de Dios. También hablábamos acerca de eso. Pero, líder, acerca de cómo el estrés ha ganado y ha disminuido en nosotros, la fe ha disminuido también nuestra capacidad, cómo no dejamos de trabajar en nuestro potencial, las habilidades, los dones, cómo el estrés termina consumiendo todo eso. Ahora, para seguir tratando este tema, ¿qué nos podrías añadir, Pau, acerca de qué manera nosotros, qué hábitos podríamos emplear, o bien, ya que nosotros identificamos esos factores que realmente nos están robando, nos están metiendo un desgano, y esos factores de estrés puede ser, como hablábamos la semana pasada, el perfeccionismo, puede ser el orgullo, puede ser que peleamos todo el tiempo con pensamientos, el temor, el miedo, la incredulidad, ¿no? Entonces, ya que cada uno, espero que cada uno también pueda estar ahí desde el otro lado, está identificando con qué se está sintiendo amenazado, cuáles son esos factores, cuáles están siendo esos factores estresantes que puedan decir, sí, yo estoy identificando esto, estoy identificando que yo estoy peleando con el miedo, estoy identificando que peleo con el temor, estoy identificando que peleo con una inseguridad. O quizás sentirnos que somos, podemos llevar el control de todas las cosas, ¿no? Eso es un factor estresante realmente tremendo, ¿no? De decir, bueno, yo puedo con todo, sobrecargarnos. Hablar un poco de los excesos. Es importante que puedas identificar en este momento cuáles fueron esos excesos que te han llevado así, ¿no? A sentirte así, estresado, desmotivado, desgastado, sin fuerza, sin ánimo. Esos factores estresantes que puedas estar identificando. Puede ser el carácter, puede ser también, quizás la queja. Todo lo que te ha llevado a desencadenar, ¿no? El diario vivir. El no emplear nuevas cosas todos los días, cosas que sean significantes para ti, ¿no? Entonces, ¿qué me podrías
añadir, Pau, acerca de qué manera nosotros podemos ir disolviendo ese estrés en nuestra vida. Empezar a matar esos factores estresantes que nos llevan a vivir una vida sin cambios, sin frutos. Sí, líder, mira, justamente acerca de lo que decías, ¿no? De vivir una rutina, de hacer siempre lo mismo. Creo que al caer muchas veces o repetidas veces en ciclos, es como que uno se ve en la misma situación de no avanzar. Y creo que parte también de eso, ¿no? Que la gente lidia, porque también el estrés es la preocupación o la ansiedad al futuro, ¿no? Y al verse de esa condición de siempre lo mismo, cae en estrés, en esa ansiedad de que no avanza. Pero como decías vos al inicio, de que acerca de los nuevos hábitos, de emplear hábitos saludables, hábitos que cambien, hábitos que sean de gozo, esos ambientes, esos mismos ambientes. Creo que también parte del estrés es rodearnos, ¿no? Una cosa que recuerdo que decías la semana pasada, que somos el promedio de las 5 personas con las que nos rodeamos. Y cuán importante es eso, ¿no? Porque el estrés también se alimenta de ambientes de incredulidad, de ambientes de falta de fe, ¿no? Y el poder habituarnos en ámbitos diferentes, ambientes de fe, ambientes que nos aporten un crecimiento, relacionarnos con gente diferente, ¿no? Eso también puede ayudarnos a reducir el estrés, ¿no? Eso es lo que recordaba en lo que vos me decías la semana pasada, de poder reducir también el estrés, porque es importante de rodearnos de ambientes diferentes, ¿no? Por eso que se nos estén sintonizando desde el otro lado, no poder recibir una palabra nueva, recibir algo fresco, y que eso también lo empiecen a implementar en su vida, ¿no? En su diario de vida. Amén. Sí, literal, líder, y algo también para añadir, yo creo que es sumamente importante que empecemos a generar esos cambios en nuestra vida. Realmente, para empezar a disminuir, para echar fuera todo estrés, tenemos que empezar tienen que empezar a surgir cambios todo el tiempo tienen que empezar a surgir cambios en nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestra manera de pensar. No solamente en una decisión que tome que pueda cambiar, ¿no? La forma en la que me estoy conduciendo, porque todo también comienza de una renovación de la mente y del entendimiento, ¿verdad? Entonces, también hablábamos la semana pasada que una de las maneras también para poder reducir el estrés en nosotros era establecer límites. Entender de que sí debemos establecer límites, es importante. Y esos límites no tienen nada que ver con que nos vamos a encontrar con que, voy a dejar de ser productivo. No, sino que al contrario. Nosotros lo primero que tenemos que saber y entender que una manera de establecer límites es reconocer que nuestro límite es la palabra de Dios, ¿no? Es importante reconocer, ¿no? Que ese es nuestro límite, ¿no? Hasta donde Dios dice que nosotros vayamos. Y hablábamos también acerca de la semana pasada, acerca de que nosotros a veces nos metemos en esos ciclos tan estresantes, nos cansamos, porque todo el tiempo y de continuo estamos haciendo las cosas sin buscar la dirección de Dios, sin buscar la guía de Dios. Entonces, y podíamos ver, y yo hablaba y daba el ejemplo, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Cuando él realmente pudo hacer la voluntad de Dios, pero él tuvo que entender de que sin la ayuda de Dios no hubiese podido conseguir lo que él anhelaba, lo que anhelaba Dios que hiciera, no hubiese podido cumplir con esa asignación de parte de Dios. Imagínate que cómo ellos pudiendo ir, así también daba el ejemplo de Elías, pudiendo ir a la presencia de Dios, ellos pudieron no solamente hallar descanso, sino también pudieron recibir esa respuesta de parte de Dios. Cuando el Señor les dijo,
necesitas ayuda. Te envío ayuda, necesitas descansar, necesitas soltar. Y a veces nosotros nos metemos en esas cuestiones donde queremos hacerlos a nuestra manera, a nuestra forma, a como nos parece. Pero en realidad lo que sí tenemos que saber de que debemos establecer esos límites. Y no hablo de que uno dice, bueno, entiendo y comprendo de que Dios, está en la voluntad de Dios bendecirme, ¿no? Y no se trata de soltar la responsabilidad, ¿no? No se trata de eso, sino que entender que dentro de la voluntad de Dios es que nosotros obviamente seamos prosperados en todas las cosas, pero también entender de que necesitamos hacer nuestra parte. Ahí nosotros no debemos dejar nunca, soltar nunca nuestra responsabilidad y entender de que la obra de Dios termina con Dios, ¿no? Entender de que necesitamos de esa gracia de parte de Dios, ¿sí? Por eso hablábamos, justamente hoy compartíamos con Pau acerca de cómo una persona, su mismo orgullo, ¿no? Muchas veces los mete y empieza a caminar bajo esos factores estresantes que puede ser el orgullo, la falta de humildad y en realidad camina fuera de la voluntad de Dios y eso trae un desgaste. Y hablábamos también la semana pasada que muchas personas, ¿no? A veces no quieren soltar algo o tratan de hacerlo todo a su manera, a como ellos les parecería, ¿no? Entra el afán, la preocupación, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y ahí es cuando Dios realmente muchas veces se corre, ¿no? Sale, se pone a un margen, ¿no? Porque a veces esos mismos desgastes con los que peleamos es porque Dios ya no está en el asunto. Porque Dios ya eso ya lo soltó. Decíamos que Dios es un Dios de temporadas, es un Dios que cierra ciclos y a veces nosotros queremos y insistimos con algo, pero cuando Dios ya no está en el asunto, ahí es cuando nosotros empezamos a entrar en ese desgaste, ahí cuando nosotros empezamos a conflictuarnos en nuestra mente, ahí cuando entra el cansancio, ahí cuando salimos de una cobertura, ahí salimos de la cobertura de Dios. Entonces era muy importante también cerrar ciclos, decíamos también una de las maneras para cortar, ¿no? Para echar fuera todo ese estrés. Decíamos también que era muy importante, como dije, cerrar ciclos y caminar en nuevas temporadas, porque Dios es un Dios de temporadas, ¿verdad? Entonces, acerca de esto que te decía, que compartía el líder, acerca de cómo el orgullo puede ser un factor tan estresante, ¿no? Cómo querer hacer las cosas a nuestra manera nos puede correr obviamente de la voluntad de Dios y meternos en esta condición, ¿no? De estar solos y realmente no estar caminando, ¿no? hacia un fruto, sino que eso trae como un rebote en nosotros en que solamente puede traer, como decíamos, ese desgaste, puede traer enfermedades, nos puede meter, en inseguridad, nos puede meter en temor, en miedo. ¿Qué podrías añadir acerca de esto? Es que justamente hay algo importante que vos decías, ¿no? Acerca de Moisés y como hombres de la fe también vivieron con situaciones, ¿no? Por ejemplo, el que no se sentían quizás capaces, ¿no? de poder sobrellevar una carga tan pesada, ¿no? Y se vieron con límites, pero sí en esos momentos sí recibieron la ayuda de parte de Dios, la guía de parte de Dios, y cómo eso empezó a disolver la situación y los llevó siempre hacia adelante, ¿no? hacia lo que verdaderamente Dios los había encomendado, ¿no? Yo justamente estaba viendo estaba leyendo, ¿no? Acerca de esto y lo que genera el estrés, ¿no? Porque es un estado de preocupación continua, ¿no? Y leía acerca de una frase y de verdad que
se las quiero compartir porque de verdad me resonó mucho, que dice que la preocupación con frecuencia es una forma orgullosa de pensar que tenemos un mayor control de nuestras vidas y de nuestras circunstancias, del que en realidad poseemos. Y eso se puede decir que es el autocontrol, el yo puedo hacerlo, ¿no? Y que eso también genera mucha presión en la persona, porque al hacerlo solo genera mucha carga. Pero cuando no, el Señor nos dice en el libro de Mateo, justo leía que venir a mí los que estén cansados, ¿no? Y sobrellevar mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Y leía cómo es el yugo, ¿no? Porque el yugo es un arnés, ¿no? Que une a dos personas. Pero leía también de que el arnés se habituaba que es de un animal que tenía mayor crecimiento, era mucho más fuerte, ¿no? Que era el que sobrellevaba la mayor carga. Pero ese mismo arnés lo unía con otro. Y es cuando el otro animal sobrellevaba una carga más ligera, ¿no? Y cómo entender este pasaje, ¿no? Es ligera mi carga, ¿no? Pero entender de que estamos unidos en un propósito hacia con el Señor, ¿no? Amén. Y sí, ese versículo la verdad habla acerca del yugo, y la verdad que el estrés es un yugo, ¿no? Nos mantiene así, en ese nivel de esclavitud. Entonces, esto es simple, ¿no? Usted sabe muy bien qué cosas debe cambiar en su vida. A veces nosotros empezamos a buscar respuestas a cosas, ¿no? Pero nosotros sabemos, y más teniendo el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros sabemos qué cosas modificar en nuestra vida para que nos saquen de ese estado que nosotros venimos arrastrando. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde es el límite. Muchas veces estamos queriendo ser bendecidos por Dios. Dios, por ejemplo, envía un trabajo, somos muy pero muy bendecidos y en el momento de tomar una decisión no estamos siendo entendidos de que muchas veces el Señor nos habla de algo en particular, Dios nos da una instrucción, pero yo tengo que entender que lo que Dios dice para mi vida, eso tiene que ser un límite para mí. Lo que el Señor habla a mi vida, lo que la palabra de Dios habla a mi vida, tiene que ser un límite para mí. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros estamos lidiando con muchas causas en nuestra vida. Y aquí yo me anoté, muchas veces podemos asumir muchas responsabilidades que no tenemos la fuerza, el aliento, no tenemos el tiempo para poder llevarlas. Nos sobrecargamos de responsabilidades. Los mismos problemas familiares, la presión del tiempo. ¿Cuántos pelean y cuántos luchan todo el tiempo y se sienten presionados por el tiempo? Es algo bien fuerte, ¿no? La gente realmente se siente muy presionada por el tiempo. Hay muchas presiones que uno tiene que lidiar y uno tiene que cargar, ¿no? De continuo. Y a veces nosotros estamos viviendo una vida de rutina tan mecanizados, cuando la palabra dice que el descanso viene, está en la presencia de Dios, ¿no? En cualquier versículo, lo que hemos estado mencionando, podemos ver de que en todo momento habla de una presencia, habla de la presencia de Dios. Y yo hablaba acerca de que nosotros tenemos que poner esos límites. Y a veces estamos, al otro día estamos cansados y podemos decir y quejarnos, no, lo que pasa es que dormí 3 horas, y pasa que dormí 4 horas. Y a ver, ¿y cuál sería? Quizás seas uno de los que puedes estar poniendo una pregunta, asumiendo una pregunta ahora ahí en la página. ¿Y cuál sería? A ver, ¿cómo hago? Dormí nada más que 3, que 4 horas, ¿no? Entonces, la respuesta a eso sería, póngase límites.
descanse, duerma las horas que sean necesarias. Podemos hacer una lista de todas las actividades que tenemos a diario y podemos también ver, si nosotros por ejemplo hacemos esto, ¿no? Lo podemos ver y eso lo puedes usar como algo para detectar e identificar qué es lo que te estuvo robando, qué es lo que te estuvo quitando la fuerza, qué es lo que te estuvo distrayendo, porque podemos estar, el estrés es eso, ¿no? Nos termina nosotros distrayendo, nos saca del foco hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos. Una persona que está estresada, una persona que realmente está siendo ya invadida en sus pensamientos, su cuerpo, su estado físico, emocional, esa persona ya perdió el enfoque hacia dónde se tiene que dirigir, hacia dónde va. Esa persona ya perdió el foco. ¿Qué quiere decir esto? El estrés te quita, te saca de ese foco, te desenfoca totalmente de a dónde quieres llegar, de cuál sea tu meta. Entonces es importante que nosotros podamos entender y establecer esos límites en nuestra vida. Y esos límites que tienes que establecer, empieza a examinar tu vida diaria. ¿Cuál es tu vida diaria? ¿Qué rutina estás llevando todos los días? ¿Cuáles son hábitos buenos? ¿Cuáles son hábitos malos? Y es importante entender y saber y que puedas ahora decirte, hablarte y decir, yo sé qué cosas tengo que cambiar. Ahora sé, ahora yo puedo identificar qué factor estresante a mí me estuvieron quitando del foco. ¿Qué factor estresante ahora puede usted identificando que antes no lo veía? Ahora me doy cuenta de que hay un factor estresante que hay en mi carácter, en mi forma de ser, mi forma de pensar, en todo lo que estoy permitiendo en este momento, ya sea por el miedo, miedo, temor, sea la queja. Esos son factores estresantes, el orgullo, el perfeccionismo. ¿Qué es lo que te ha llevado a vivir una vida de rutina todo el tiempo, una vida rutinaria y no te ha dejado producir? Entonces, es importante de que ahora, identificando esos factores estresantes, ya puedas ponerte pilas, como así decirlo, ¿no? Puedas ponerte pilas y decir, bueno, ahora esto lo voy a cambiar. Esto ya no lo voy a hacer más. De esta manera que yo pensaba, no voy a pensar, ¿no? Entonces, y ahí habla, y también aquí yo pude notar, ¿no? Acerca de vivir sin ningún límite personal, traería consecuencias a nosotros mismos. ¿Y qué consecuencias? Ahí yo te dejo una pregunta. ¿Qué consecuencia está trayendo tu vida esto de vivir así, de no tener ningún límite personal? Límites, por ejemplo, cuando no descansas bien, cuando no tienes límites, por ejemplo, quizás hoy estás padeciendo algún trastorno alimenticio, estás padeciendo alguna enfermedad a causa de que no te has puesto límites en tu alimentación, a causa de que no te has puesto límites en tus horas de sueño, no te has puesto límites en todas las responsabilidades que asumes. Hay muchas cosas, muchos factores que tenemos que empezar a identificar, límites que tenemos que empezar a poner en nosotros para que empecemos a tener una vida no solamente saludable, sino también para que no podamos sufrir estas consecuencias. A ver, límites hasta en nuestras relaciones, ¿no? Podríamos decir, límites en los tratos. Es importante, a veces la gente realmente se estresa de cómo uno está viviendo en su casa, en el diario vivir. Se estresa por los hijos, se estresa porque no hay comunicación en el matrimonio, se estresa porque los hijos están muy contestadores. Pero a ver, ¿cuándo pusimos un límite? ¿Cuándo nosotros pusimos un límite? A veces podemos estar estresándonos en el trabajo porque, porque hay demasiada confianza, porque dimos mucho crédito a una persona o porque realmente hubo tanta familiaridad, ¿no? Como que nadie asume la responsabilidad que tiene que asumir y toda la carga viene sobre uno.
Todo exceso que nosotros podemos estar padeciendo el día de hoy, todo lo que podemos estar arrastrando, fueron por falta de límites. Dentro de tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, en tu matrimonio, tus relaciones, la manera que tienes la manera que tienes de tratarte. Si no has puesto límites a eso, no podemos estar ahora lidiando y peleando. Ay, pero ¿viste cómo me habla? Ay, pero demasiada confianza. Pero no, cero tolerancia, cero respeto, no hay empatía. Muchas veces optamos por hablar así, ¿no? Pero en realidad, ¿cuándo fue el momento que nosotros pusimos límites a eso, a nuestras relaciones? A veces en nuestras amistades, ¿no? Podemos decir, no está mal tener amistades, pero sí está mal no decirle no a una amiga, ¿no? Sí está mal no decir no a algo, sí está mal, ¿no? Porque en definitiva estamos viviendo una vida de excesos, y eso es lo que nos lleva a vivir una vida estresante. La vida de excesos nos lleva a vivir una vida realmente estresante. No podemos luego sostener toda la carga emocional o la manera que tienen de tratarnos, de hablarnos, de contestarnos. No podemos sostener todo eso por haber puesto límites a nuestras relaciones, a los tratos hacia nosotros, ¿no? Así que, ¿qué puedes añadir, líder, acerca de eso? No sé si te ha pasado alguna vez o quieres contar alguna experiencia o algo que ha pasado, ¿no? Y decir esto, es importante que ahora podamos nosotros decir, sí, es verdad, en esto yo tengo que asumir la responsabilidad. Realmente no fui sabia en esto, realmente no pude manejar esto, ¿no? Y ahora estamos realmente literal lidiando y peleando con un estrés a causa de no haber puesto límites. ¿Sabes qué? Se me viene a memoria muchas personas, ¿no? Porque frecuentemente hablamos, ¿no? Y se me viene a memoria que muchas personas lidian porque no saben decir que no. No sé si conociste a alguna persona que dice, no sé decir que no. Y se comprometen, o hacen cosas, o terminan haciendo cosas que no las saben hacer, o que no las quieren hacer, o cosas que se generan un conflicto interno por no decir que no, ¿no? Y eso empieza a sumar por, como decías, no por no poner límites. A ver, el resolver, creo que también el resolver las cosas, poner cada cosa en su lugar y empezar a traer respuestas, ¿no? Con respecto a eso. Conocía a muchas personas que lidian con eso de no saber decir que no, y eso los mete en muchos conflictos. Terminan añadiendo cosas, se sobrecargan, ¿no? con cosas, y eso de verdad hacia futuro genera mucha presión, que también determina, ¿no? Ya empieza, ¿no? a generar, no sé, el mal humor, la intolerancia, y hay cosas que se pueden ir sumando a causa de decir, no sé decir que no, o no sé resolverlo, ¿no? Sí, la verdad que es así. ¿Sabes qué? El cuerpo tiene como ese mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa que tiene el cuerpo es el estrés. El cuerpo empieza, ¿no? De alguna forma a hablar, ¿no? Como podemos decir, ¿no? Y el estrés es ese mecanismo de defensa, ¿no? Es una sobrecarga, sentir, ¿no? Sentirse así, y cómo eso impacta también emocionalmente, ¿no? Y se genera ya el enojo, impaciencia, intolerancia. La gente que vive estresada es sumamente irritante, es así. Son personas realmente irritantes, ¿no? No, mejor ni hablarles ni nada. A veces como que piensan que no sé, que no lo puedes decir nada porque ya es como que son una chispita, ¿no? Entonces, eso es lo que trae también, es una consecuencia, ¿no? La irritabilidad es lo que también produce el estrés. Y lamentablemente nuestro cuerpo, ¿no? hace ese mecanismo de defensa frente a situaciones que nosotros no podemos llevar, ¿no? Que no podemos, digamos, lidiar con eso, y nos sobrecargamos tanto, como decías,
Pau, nos sobrecargamos tanto que en definitiva eso después trae como un rebote, ¿no? Luego peleamos obviamente con conflictos internos, y peleamos hasta con enfermedades. La verdad que es una puerta bien tremenda, ¿no? que se abre espiritualmente, pero es así, ¿no? Ese mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, ¿no? Que empieza a lidiar. Por eso Lucas 21-26 habla acerca del temor y el miedo. Y dice que en este versículo justamente habla de la expectación el temor y el miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán, ¿sí? Y habla justamente este versículo de que las personas desfallecerán, dice, cuando vemos que la gente no encuentra salida a algo, ¿no? Qué tremendo que es eso. Fíjate que acá en Lucas habla de que las personas desfallecerán, ¿no? Imagínate, ¿no? Que cómo no encontrar salida, ¿no? Y habla justamente de que el temor y el miedo y la expectación a las cosas que sobrevendrán, ¿no? Eso espiritualmente es realmente lo que nosotros podemos definir al estrés, ¿no? El estrés es ese, como decíamos la semana pasada, ese miedo al futuro, a lo que vendrá, a lo que pasará, ¿no? Espiritualmente podríamos decirnos eso, ¿no? Y cómo nosotros podemos ver, ¿no? Cómo el enemigo, por medio de toda mala decisión que nosotros tomemos, de toda decisión que tomemos fuera de la voluntad de Dios, el enemigo todo el tiempo obviamente quiere desgastarnos, ¿no? Quiere meternos en un desgaste, ¿no? No solamente un desgaste espiritual, sino también físico, ¿no? Y cómo nos termina robando, ¿no? Literalmente, y dejamos de trabajar en nuestras capacidades, ¿no? Dejamos de trabajar en nuestro potencial, ¿no? Así que hablábamos también acerca de la semana pasada, acerca de esas áreas de nuestra vida que no rendimos a Dios. Esas áreas que nosotros tenemos que empezar en este tiempo a soltarlas, ¿no? Áreas donde estamos manejándolo, podemos estar nosotros teniendo autocontrol de todas las cosas, que es una carga muy importante. Para sentirnos así, de esa manera, estresados, cansados, angustiados, tristes, solos, desanimados. Esas áreas que te decía de nuestra vida, que no hemos rendido a Dios, ¿no? Y que no hemos soltado el problema. ¿Qué podrías decirnos acerca de buscar esa plena confianza en el Señor? De realmente descansar en la presencia del Señor, para poder ir también un poco cerrando y para poder nosotros anhelar esa liberación, ¿no? De soltar, de poder nosotros entregarle a Dios todas las cargas, poder entregarle al Señor todo aquello que nos ha llevado, ¿no? A vivir una vida así, ¿no? Sin frutos, ¿no? ¿Qué podrías decirnos acerca de eso, ¿no? De cuál sería la manera correcta de entregar todas esas áreas al Señor, dejar que el Señor sea el que responda, ¿no? y el que haga, ¿no? Buscar esa plenitud, la verdadera confianza, entrar en esa verdadera confianza, en ese descanso con el Señor. Añadiendo lo que decías, ¿no? Acerca del pasaje de Lucas, que decía el miedo a la expectación del que vendrá, ¿no? El miedo al futuro. ¿Nosotros conocemos el futuro? Ahora yo, ¿no? Preguntando eso, ¿conocemos el futuro o quién conoce nuestro futuro, no? Porque dice la palabra que Él tiene planes, ¿no? Él tiene los planes. Él tiene nuestro futuro, Él sabe, Él nos conoce, Él es nuestro creador. Y donde debemos acercarnos es hacia Él, ¿no? Para recibir de la guía y para saber en lo que nosotros verdaderamente fuimos destinados a hacer. Porque también el estar acá, ¿no? En la tierra, como, ¿no? Pero sin propósito, eso también
también nos trae un conflicto porque no tenemos el sentido del ser, ¿no? ¿Para qué fui destinado a ser? Y empezamos a lidiar con incapacidades, con imposibilidades, pero eso verdaderamente lo vamos a encontrar en la presencia de Dios, ¿no? El camino, la guía, ¿no? Hacia con Él. Y eso de verdad creo que ¿no? Decías, líder, poder también encomendar nuestro futuro hacia Él, ¿no? Eso también es entrar en descanso, porque si Él conoce nuestro futuro y Él tiene planes de bien para con nosotros, hacia dónde va a ser nuestra dirección y que estemos en la plenitud, ¿no? Porque creo que también parte del estrés es que no podamos entrar en la plenitud de Dios, el poder gozarnos en eso, ¿no? Empieza a generar tanto conflicto que empieza a contaminar y eso también nos lleva a un estado de desesperanza y dejamos de confiar y de verdad no podemos gozarnos en la plenitud, ¿no? En el Señor. Amén. La verdad que coincido con vos y también puedo añadir que el pleno descanso, realmente el verdadero descanso es hallar la paz, ¿no? Es hallar paz. Entender de que hay muchas cosas que sí obviamente nosotros podemos hacerlo, porque todo plan de Dios, y obviamente el Señor cuenta con nosotros, hay una parte humana que nosotros debemos hacerlo. Pero por eso yo siempre digo, no se trata solamente de orar, sino también que la fe viene también por medio de un accionar, ¿verdad? Entonces, todo estrés viene por falta de fe, ¿no? Podríamos añadir eso también. Todo estrés viene por falta de fe, pero también es entender de que el verdadero descanso es hallar la verdadera paz. Y entender de que sin la gracia de Dios realmente sería imposible lograr muchas cosas. Pablo hablaba y decía, ¿no? El apóstol Pablo decía, si no fuese por la gracia de Dios no podría haber alcanzado tal cosa, ¿no? O si no fuese por la gracia de Dios no hubiese podido lograr tal otra, ¿no? Y él todo el tiempo podíamos ver, leemos en la palabra que todo el tiempo él da gracias a la gracia de Dios, ¿no? Realmente nosotros tenemos que entender de que sí necesitamos la gracia de Dios, buscar la protección de Dios para nosotros poder lograr las cosas, pero también es importante ir a ese nivel de paz, ese descanso y empezar a soltar. No sabemos que muchas cosas con las que estamos lidiando y a veces nos terminamos estresando y uno termina lidiando con cosas que ya no hay más nada que hacer, ¿no? Y solamente tenemos que soltar, solamente tenemos que dejar todo al tiempo de Dios, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios. Por eso yo no sé qué es lo que te ha llevado quizás a perder tu fe, no sé qué es lo que te ha llevado realmente en este tiempo a sentirte quizás desganado. ¿Sabes que una de las maneras donde muchas personas entran en estrés, en desánimo, en desgano, frustración, es a causa de que no han podido ver el rompimiento en alguna área? Entonces, eso es lo que causa muchas veces esa frustración, ¿no? Nos lleva a vivir una vida realmente estresante, ¿no? Y creerte que lo que uno puede estar haciendo no tiene sentido. Pero realmente, no importa cuál sea, qué es lo que falte, qué es lo que anheles en este tiempo, sí tienes que empezar a creer que soltando todo a la perfecta voluntad de Dios, entender de que hay cosas de que obviamente no se trata de nada natural, sino que se trata de algo sobrenatural, y en eso nosotros no participamos, ¿verdad? Es Dios el que realmente hace la obra y puede ir por encima de todo lo natural. Entonces a veces nos sobrecargamos con cosas que con nuestras fuerzas o en el mejor nivel espiritual que podamos estar, la vamos a alcanzar, porque se trata de que Dios es Dios, ¿no?
Y es importante nosotros reconocer, es importante, como bien dice la palabra, humillar, ¿no? Es también entender de que cuando uno dice así la palabra, entender de que se trata de que descanso en el Señor, ¿no? Esa es la verdadera humildad, ¿no? De descansar en el Señor, hallar descanso por medio de confiar, de que hay una confianza plena, de que el Señor va a hacer la obra, ¿no? Por eso, ahí sí puedes ahora identificar, a ver en qué área de tu vida no has podido ver rompimiento al día de hoy. Es importante de que esas áreas puedas ahora en este momento poder entregárselas al Señor, dejarle eso al Señor en sus manos, entender de que nosotros no podemos cambiar las circunstancias si no es por la gracia de Dios. Ninguna circunstancia vamos a poder cambiar si no es por la gracia de Dios, si no es por la misericordia de Dios, si no es por la bondad de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que entender de que ese descanso lo que va a significar en mi vida es caminar en una completa paz, es vivir confiado. Y eso, ¿de qué manera voy a vivir? Y entender de que esa paz no solamente nos lleva a un descanso, sino también a mantenernos en gozo, ¿no? Viene añadido ese gozo a nuestra vida, en confiar, en creer de que aquel que prometió lo va a hacer y lo va a cumplir, así como lo hizo ayer, lo va a hacer hoy, ¿no? Entender que nuestra confianza tiene que ir añadida de convicción, ¿no? De creer y de conocer, ¿no? La naturaleza de Dios, ¿no? Que Él es fiel, ¿no? Entonces, podíamos ver, líder, justamente me hablabas acerca de un salmo, hoy me compartías el Salmo 139, 23, y dice que examina, oh Dios, dice que el Señor conoce mi corazón, y dice, pruébame y conoce todos mis pensamientos, ¿sí? Entonces, solo Dios puede demostrarnos dónde son necesarios esos cambios en nosotros, y Dios puede mostrarnos dónde nosotros debemos poner la mirada. Solamente Dios, porque Él dice que conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo podríamos disolver este estrés, ¿no? Entendiendo de que así como Dios puede mostrarnos dónde tienen que ser necesarios esos cambios y empezar a producirlos, esa paz solamente la vamos a hallar en Él. La vamos a hallar en Él porque Él conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento. Él nos conoce internamente. Donde no llega el ojo humano, ahí llega Dios, ¿no? Ahí llega Dios. Y ahí nosotros podemos tener la plena confianza, la plena certeza de que sí, estamos caminando bajo la voluntad de Dios, y eso nos hace vivir confiados, ¿no? Como dice la palabra. Y también nosotros realmente tomamos ese beneficio, que es la dirección de parte de Dios. Sabemos qué debemos cambiar, qué piezas debemos mover para comenzar a producir. Mira, acerca del pasaje, ¿no? Creo que también entender que nuestra dependencia hacia con Dios y movernos bajo su liderazgo, ¿no? Es el sometimiento hacia Él. ¿No? Decías acerca que Él escudriña nuestro corazón y Él conoce, ¿no? Qué es lo que hay, si hay camino de perversidad. Y decía, ¿no? El libro de Salmos que esa guianza, que necesitaba esa guianza, ¿no? Porque uno necesita entender conflictos internos y no solamente, ¿no? Como es parte, ¿no? Escudriñar, pero creo que vamos a recibir de parte de Dios la pieza justa como para empezar a producir esos cambios, ¿no? Y desde ahí vamos a desatar un camino hacia adelante. Amén, líder. Amén. Y algo más para añadir, ese descanso del que te hablábamos, ¿no? Es la evidencia de una gran fe. Yo creo de que ese descanso, confiar en Dios, soltar y creer en Dios, es la evidencia de que hay fe en nosotros. Ese descanso, esa paz, ese gozo,
el permanecer aún confiado pese a cualquier circunstancia, es la evidencia de que en nosotros hay fe, ¿no? Y como bien dice acá ese salmo, que él dice que examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos, ¿no? Entonces, creo que ese descanso nos va a llevar a esa evidencia, como yo te decía, de esa gran fe, esa evidencia de que confiamos en Dios, que mientras nosotros estamos quietos, estamos confiando y estamos descansando en lo que el Señor nos dice. El Señor, creer en que el Señor nos está liberando, creer en que el Señor nos está sanando, creer en que el Señor está añadiendo en nosotros convicción, sabiduría, está añadiendo madurez, está añadiendo carácter. ¿Cuántas cosas el Señor puede añadir en nosotros en medio de un proceso? Entonces, a veces obviamente no se trata de nosotros manejar el tiempo, ¿no? Y otra cosa muy importante, nunca tomes decisiones bajo presión. Nunca tomes ninguna decisión bajo presión, porque son decisiones que tomamos a veces erróneas y que después sufrimos consecuencias. Sufrimos consecuencias y la verdad que caemos realmente en una condición donde terminamos peleando solo, donde el Señor ya no está ahí, ¿no? Donde realmente el Señor se pone a un margen, ¿no? Y realmente otra vez caemos en ese autocontrol, queriendo controlar todas las cosas, ¿no? Entramos nuevamente a ese afán. Así que, líder, para añadir algo más, ya para cerrar, para ir terminando, ahora vamos a estar orando. Vamos a estar orando acerca de todo lo que estuvimos hablando el día de hoy, también para que puedas, ya que identificaste esos factores que te han llevado a vivir una vida totalmente desgastada. Quizás estás lidiando y peleando hoy con conflictos familiares, estás lidiando también con enfermedad en tu cuerpo, estás lidiando quizás con insomnio, estás lidiando con temor, con miedo al porvenir, estás lidiando con muchas cosas. Hoy vamos a cortar, vamos a echar fuera, a cortar ese yugo de esclavitud, entendiendo de que la plena confianza debe estar puesta en el Señor, caminar confiada en su palabra, en su voluntad. Y así que prepárate y ya puedes, si te anotaste ahí del otro lado esos factores estresantes que el Señor ahora te está diciendo, cambia, mueve esta pieza, haz esta corrección, cambia esa manera de pensar, cambia ese sentir que tienes. Sal ahora de esa mentira, sal ahora de ese engaño. Ahora puedas estar identificando esos factores que te han llevado a vivir, ¿no? Realmente estresado, a vivir así, ¿no? Realmente en un desánimo total, a causa de que no has podido ver los frutos, porque en realidad caímos en autocontrol en todas las cosas. Quisimos controlar el tiempo, quisimos controlar todas las cosas y que realmente hemos de alguna manera echado afuera a Dios. En vez de echarle afuera de Dios, echamos fuera a Dios por medio de malas decisiones, ¿no? ¿Qué podrías añadir acerca de esto, líder, ya para cerrar, para que podamos entrar en esa completa confianza en el Señor? Ahí añadiendo el líder acerca de la confianza, ¿no? Meditaba en qué es la confianza, ¿no? O qué es el descanso. El descanso también es espiritual, ¿no? Es tener la plena certeza de que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿no? De como decías, ¿no? Bajo su camino, ¿no? Podemos encontrar añadiduras de gracia, de sabiduría, de entendimiento. Hay cosas que se van añadiendo solamente por depositar nuestra confianza o por depositarnos, ¿no? Abandonar nuestra voluntad hacia con Él, ¿no? Y que las cosas sean a su manera y no a la nuestra, ¿no? Eso va a empezar también creo a reducir mucho también acerca del estrés, ¿no? Sí, y no solamente eso, sino que creer de que se desatan bendiciones y se desata realmente la promesa de Dios en el momento cuando nosotros decidimos confiar. Yo creo que es un momento oportuno para decir al Señor, listo,
ahora que estás descansando, ahora que entraste en orden, ahora que me dejas a mí, ahora yo me ocupo de tus hijos, ahora me ocupo de tus finanzas, ahora yo me ocupo de sanarte, ahora yo me ocupo de liberarte, ahora yo me ocupo de restaurar tu corazón, ahora yo me ocupo de restaurar tu familia. Yo creo que ese es el momento importantísimo, ¿no? En el momento que nosotros estamos en paz, en descanso, nuestra plena confianza en el Señor hace que el Señor se mueva, hace que el Señor se mueva. Eso creo que es el momento importantísimo. Ese descanso es el momento crucial donde dice el Señor, bueno, ahora es mi parte, ¿no? El Señor nos vio hacer todo, desesperarnos, enojarnos, quejarnos, nos vio hacer de todo el Señor, pero dice, bueno, ahora que decidiste confiar en mí, entrar en paz, entrar en quietud, ahora viene mi parte, ¿no? Ahí viene lo sobrenatural, ¿no? Ahora yo desato la promesa sobre tu casa, desato la provisión sobre tu casa. Ahora yo desato la sanidad de esa enfermedad que te estuvo agobiando, azotando a causa del miedo, el temor, a causa de la preocupación. Ahora yo desato esa sanidad, ¿no? Y qué hermoso es ver trabajar a Dios en nuestra vida. Qué hermoso es ver trabajar a Dios en nuestra vida. Pero lo primero que tenemos que hacer para poder ver a Dios trabajar en nuestra vida es entrar en esa plena confianza en el Señor. Entender de que por medio de que nosotros le demos lugar a Dios, de que por medio de entrar y buscar esa verdadera paz y mantenernos confiados, el Señor hace, ¿no? El Señor hace la buena obra, ¿sí? Así que ahí que estás del otro lado, ahí que ya pudiste identificar cuáles fueron esos factores estresantes que realmente te sacaron de la voluntad de Dios, que te hicieron vivir y caminar solo, y no porque Dios no quiso acompañarte, sino que de alguna u otra manera tus decisiones han hecho de que Dios se quitara, se fuera, ¿no? se ponga en un margen, ¿no? Porque no le hemos dado a Dios el crédito, no hemos creído, no hemos confiado. Por eso hablábamos también y hacíamos mucho hincapié de que el estrés era falta de fe, era falta de convicción, era falta de no creer. Por no creer venía el estrés. Entonces, yo no sé qué área ahí en tu vida todavía necesitas ver el rompimiento. Esa área que necesitas ver el rompimiento, el Señor necesita que en este momento entres en descanso. Esa área donde tú necesitas que el Señor haga algo en tu vida, el Señor necesita que esa área la sueltes. El Señor necesita que esa área en este momento la sueltes. Imagínate, yo te hablaba la semana pasada acerca de Elías, de que él, desgastado y cansado, no respondía de la misma manera. Imagínate que el Señor quiere hacer grandes obras con nosotros y descansados, conflictuados, cansados, no vamos a responder de la misma manera, de esa misma perspectiva que el Señor ya nos ve a nosotros actuando. O sea que mira cuánto puedes anular en tu vida a causa de no buscar ese verdadero descanso, a causa de no buscar ese tiempo de refrigerio en la presencia del Señor. Por eso tienes que entender de que es importante que en este tiempo nosotros podamos caminar, entendiendo de que hay un propósito y hay un llamado en nuestra vida. Que a veces no se trata de solamente querer ver cosas que nosotros decimos, bueno, ya es hora, ¿no?, de verlos. El Señor sabe cuál es el tiempo, el Señor ya sabe cuándo será el momento, pero lo más hermoso también es ver que por medio de cada uno de los procesos que nosotros podamos estar pasando, cómo el Señor nos puede usar también para bendecir a otros. A veces no se trata solamente de lo que nosotros querramos, de lo que yo quiero, de lo que yo expecto o cómo deberían de ser las cosas. No se trata de eso. Se trata de que hay un plan perfecto y ese plan nosotros no lo podemos modificar. Ese plan es un plan divino, ese plan es un plan de Dios. Solo a Él le pertenece y nada de lo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas va a poder modificar ese plan divino. Nada de eso puede pasar. Por eso tienes que saber que nosotros estamos dentro de un propósito y nosotros debemos de caminar y asumir todo proceso con mucha madurez para que nosotros seamos entendidos que debemos de llegar al final. Debemos
llegar al final. Y de seguro vamos a ver el rompimiento, y de seguro vamos a ver la promesa, y de seguro vamos a ver a Dios actuar, porque ese mismo que te prometió es el mismo que hizo ayer, es el mismo que hace hoy y es el mismo que hará mañana. Eso tenemos que entender cuál es la naturaleza de nuestro Señor y vivir en plena confianza, creyendo lo que Él puede hacer. Yo creo de que quizás el día de hoy te estás realmente sumamente estresado por cosas que estás lidiando, quizás conflictos familiares, quizás estás padeciendo una enfermedad, quizás estás lidiando por finanzas, por falta de trabajo, o quizás estás lidiando porque estás dentro de un trabajo donde no te deja gozar, donde no te deja vivir, donde no te deja disfrutar. Entonces es importante que ahora puedas entrar dentro de la voluntad de Dios, buscar dirección de parte de Dios para entender qué debes mover, qué piezas debes mover, qué cambios debes ejecutar para que se vaya el estrés de tu vida, qué cambios debes ejecutar, qué cambios debes producir en este momento para que se vaya la queja, para que ya dejes de controlarlo todo, para que dejes de controlar el tiempo, para que ya dejes de tomar decisiones bajo presión, esas decisiones que tomas bajo presión y que después tienes que vivir padeciendo de consecuencias tras consecuencias, porque vives totalmente presionado, el diario vivir vives totalmente presionado y no puedes ver con claridad y no puedes tomar decisiones con convicción, decisiones realmente que te lleven a ver un fruto. Entonces quiero que ahora puedas estar orando junto conmigo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque ahora nos hizo identificar esos factores estresantes que nos tuvieron retenidos en nuestra capacidad de producir, esos factores estresantes que nos dejaron vivir una vida monótona, podríamos decir, realmente estancada, no entendiendo ni creyendo hacia dónde vamos y quiénes somos, ¿sí? Por eso quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar, es importante que te arrepientas, es importante que en este momento entres en arrepentimiento de tu manera de pensar, de todas las decisiones que has tomado, que entres en arrepentimiento de todo lo que, las acciones que has hecho, todo de la manera que te manejaste, de la manera independiente en la que te manejaste. Es importante que entres en arrepentimiento, que puedas ahora decirle al Señor: Señor, yo necesito ahora renovar mi entendimiento. Es importante que puedas ahora anhelar ese rompimiento sobre tu mente, para que puedas ahora hallar liberación, para que ese yugo de esclavitud en esta hora puedas arrancarlo de tu vida y ser libre, ser libre. Por eso cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Señor, que viene un orden, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, entendiendo, Señor, de que tú eres un Dios que ha prometido, que promete, Señor, que un Dios, Señor, fiel, Señor, en todas las cosas. Padre, Señor, en esta hora salimos, Señor, de todo autocontrol, salimos de todo desgaste. Padre, salimos ahora, Señor, de todo aquello, Señor, que nos ha llevado a vivir una vida totalmente estresante, y hemos dado lugar a la enfermedad, hemos dado lugar al temor, hemos dado lugar a la incredulidad, le hemos dado lugar a la queja. Padre, en esta hora salimos, Señor, de esta condición. Arrancamos ahora, Señor, todo yugo de esclavitud que nos ha llevado, Señor, a no ver, Señor, tu gracia. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, declaramos, Señor, que por medio de tu gracia va a venir el desatar de muchas bendiciones, Señor, y promesas, Señor, en nuestra vida. No va a ser a nuestras fuerzas, no va a ser en nuestro tiempo. Va a ser, Señor, conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a tu perfecta voluntad, en tus tiempos, Señor, perfectos. Padre, Señor, en esta hora cerramos todos ciclos de maldición, cerramos toda, Señor, vieja manera de pensar, cancelamos ahora, Señor, todo pensamiento que nos ha llevado a vivir, Señor, tomando decisiones, Señor, incorrectas y pagando consecuencias tras consecuencias. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, salimos, Señor, ahora, Señor, de ese autocontrol, salimos ahora, Señor, de esa falta, de esa falta de dirección, Señor. Padre, en esta hora, Señor,
Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, y entramos, Señor, en un arrepentimiento genuino en este momento. Padre, entramos en un arrepentimiento genuino. Cerramos, Señor, toda puerta, Señor, demoníaca que hemos abierto. Toda puerta demoníaca, Señor, la cerramos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que ha, Señor, dado lugar a la enfermedad, que ha dado lugar, Señor, a tantos conflictos internos, Señor, dentro de nosotros. Cerramos, Señor, toda puerta abierta, Señor, y declaramos paz, declaramos libertad, declaramos paz, Señor, en cada uno, Señor, de nosotros, Señor. Esa paz que nos lleva, Señor, a ese pleno descanso, Señor, esa paz, Señor, que nos lleva, Señor, a caminar confiado, creyendo, Señor, que tú, Señor, harías, Señor, las obras, Señor, en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Yo declaro que esta palabra ha sido de mucha edificación para tu vida. Yo declaro en esta hora, Señor, que cada uno de tus hijos ahí del otro lado dan ese ajuste perfecto, esos cambios perfectos, esos cambios, Señor, que los lleven a trasladarse, a vivir una vida diferente, a empezar a emplear esos hábitos para nuevos, esos hábitos significantes, empiecen cada uno a trabajar en sus valores. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de ustedes el día de hoy pueden arrancar de su vida todo estrés, todo mal pensamiento, todo lo que hayan adoptado, que pueda estar frenando toda productividad en su vida, todo lo que no los está llevando a ser productivos, a ganar autoridad, todo lo que no les esté llevando a poner límites en su vida, todo lo que los puede estar llevando a vivir una vida mecanizada, sistemática, todo lo que los puede estar realmente opacando, apagando, llevándolo a una vida de neutralidad, que puedan estar identificándolo, echándolo fuera y creyendo que el Señor necesita que paremos, necesita que soltemos, necesita que echemos todas nuestras cargas sobre Él, que confiemos, necesita que entremos en ese verdadero descanso, en esa verdadera seguridad. Es el momento de descansar, así como el Señor le ha dado la instrucción a muchos hombres de la fe en la Biblia, como podemos ver en Abraham, como pudimos ver también a su esposa Sara, pudimos en Moisés, pudimos ver muchos hombres de fe donde el Señor les dijo y les hizo saber que Él estaba con ellos. El Señor en todo momento le hizo saber: yo estoy contigo. El Señor en todo momento extendió ayuda y les pidió que descansaran. Los llevó a descansar, porque la verdad que es maravilloso cuando uno realmente está lo natural no podemos verlo, cuando uno realmente está descansado, está con energía. ¿Cómo puede hacer tantas cosas, no? Y con sueño, desgastado, desanimado, realmente no podemos tener el mismo nivel de productividad que una persona con mucha energía, descansada, ¿no? Si lo podemos ver en lo natural, cuánto más en lo espiritual nosotros podemos hacer y podemos ganar. Así que, Pau, antes de terminar, te pido que puedas también, todas las personas que se hayan añadido, quizás personas nuevas, personas que no están en nuestro ministerio, pero se han añadido, se han sumado al programa, que no hayan recibido a Dios, a Jesús en su corazón, para que puedas hacer una oración de rompimiento y que por medio de esta oración de fe pueda cambiar sus vidas. Así es, ahí quizás del otro lado, en este momento, que puedas entender y comprender lo que el Señor quiere hacer contigo, de volver nuevamente a entrar en su plenitud, a entrar en descanso, a entrar en paz. Tú que estás del otro lado, que nos estás viendo por primera vez, puedes contactarnos por medio de nuestra página. Alguien se va a conectar contigo, va a hablar contigo, va a ministrar, va a orar y va a traer ese mismo restaurar y lo que Dios va a desatar en este tiempo. Yo quiero llevarte a una oración que puedas entrar en esa misma armonía, en ese mismo sentir hacia con Dios, lo que quiere desatar el día de hoy el Señor hacia contigo. En esta hora repite conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo creo
firmemente en ti, Señor. En esta hora recibo de ti, recibo de tu gracia, recibo, Señor, de tu salvación, recibo de tu paz. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te reconozco a ti como mi Señor, como mi Salvador, y rompo todo aquello, Señor, todo pacto que he realizado conmigo misma, Señor, conmigo mismo, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo lo rompo. Rompo todo pacto que haya hecho con el enemigo, Señor, con la carne. Padre, y el día de hoy me encomiendo hacia ti, Señor. Me deleito en ti, Señor. Me deleito en tu esencia. Me deleito, Señor, en tus promesas. Me deleito, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. En esta hora yo recibo, Señor, de tu paz. Recibo, Señor, de la salud. Toda área, Señor, y todo conflicto interno, todo lo que en mí ha provocado, Señor, un desatar, Señor, de lo demoníaco. En esta hora, Padre, Señor, se rompe en el nombre de Jesús, Señor, y ahora recibo de ti, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo desato sobre de tu vida esa paz, ese gozo que viene desde la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, amén.